La visualización de datos es una etapa clave del análisis de datos. Matplotlib es una librería Python de código abierto que nos sirve para generar visualizaciones gráficas. La librería Matplotlib fue desarrollada inicialmente por el neurobiólogo Jan Hunter en 2002. La intención de este video no es narrar la historia de Matplotlib, ni mucho menos de Python. Eso lo pueden investigar googleando o en cualquier libro sobre Python. Les recomiendo el libro Curso Intensivo de Python de Eric Mathews. Tal como señala el thumbnail del video, vamos a interpolar un conjunto de puntos para poder generar una superficie en 3D. Para realizar esta tarea emplearemos tres librerías, Matplotlib, SciPy y BizBiz, de las cuales profundizaremos un poco más en Matplotlib por tener a su cargo la mayor parte del proceso. Por cierto, otra librería que usaremos será NumPy. Recuerden que esta librería es eje para Machine Learning. Adicional a ello, Matplotlib está construido sobre el paquete NumPy y trabaja de forma natural con los vectores y matrices asociadas. Vamos a empezar con la librería Matplotlib. Dentro de Matplotlib encontramos el módulo PyPlot. Este módulo nos permite implementar funciones sencillas para los elementos de los gráficos. PyPlot emula el entorno de programación gráfica de MATLAB. Bueno, ya no nos abrumo con más teoría, vamos a escribir código. Primero importamos las librerías Matplotlib y NumPy. Por cierto, no hay que olvidarnos de instalar la librería Matplotlib utilizando el ya conocido comando pip. Vamos a empezar generando gráficos básicos. Para ello crearemos un array con datos utilizando la librería NumPy. Para generar el trazado del arreglo de datos utilizaremos el comando plot. Mostramos el gráfico utilizando el comando show. Guardamos y ejecutamos. Observamos en el gráfico que ha unido cada punto con una línea. A cada punto le ha asignado como coordenada X el índice del elemento y como coordenada el valor de dicho elemento. En pantalla se muestra una tabla con esta representación. Ahora, si en lugar de un arreglo le proporcionamos dos arreglos al comando plot, la primera lista representará las coordenadas X o abscisas y el segundo arreglo representará las ordenadas. Ahora le daremos color y estilo a la línea del gráfico. Para ello debemos utilizar un tercer parámetro con la función plot. Como hemos visto, por defecto la línea se presenta como una línea continua de color azul, es decir, tendría la representación que se muestra en pantalla. Por esta representación podemos inferir que la primera letra corresponde al color de la gráfica, B por blue, azul en inglés, y el guión indica que la línea es continua. Probemos este otro estilo, GO. Este estilo nos da una gráfica de puntos de color verde. G representa el color verde o green y la O minúscula representa el punto. Si queremos que la gráfica no sea de puntos sino de cuadrados, simplemente cambiamos la O por la S. Después, si queremos unir estos cuadrados con una línea descontinua, añadiremos dos guiones al final de GS. La siguiente función que veremos será scatter. Si lo utilizamos sin ningún argumento, reproduce lo mismo que el comando plot con el argumento O minúscula. No obstante, scatter nos ofrece mayores posibilidades que el comando plot. Creamos un nuevo archivo. En este ejemplo no utilizaremos los arrays de NumPy sino las listas de Python. Importamos la librería Matplotlib. Creamos una lista para las coordenadas X y otra para las coordenadas Y. Creamos la variable radio que representará el tamaño del punto de la gráfica y le asignamos el valor 1. A continuación creamos la lista radios. Esta lista la tendremos vacía porque la llenaremos con los valores que calcularemos más adelante en el ejercicio. Creamos una lista donde incluiremos las tuplas con los valores RGB para el color rojo, verde y azul. Generamos la lista vacía colores. Ahora crearemos el primer bucle. Le asignaremos 3 vueltas. A cada vuelta de bucle le asignaremos un color diferente. Ahora generamos el segundo bucle. Llenaremos la lista con valores para las coordenadas X y Y. Del mismo modo llenamos las listas radios y colores. Finalizamos el bucle actualizando el valor del radio. Lo multiplicaremos por 2. Ahora, saliendo del bucle, utilizamos el comando scatter y le asignamos los valores calculados previamente.
Los parámetros S y C se refieren al tamaño del punto y el color respectivamente. Finalmente, mostramos el gráfico utilizando el ya aprendido comando show. Ejecutamos y observamos que se han generado 9 puntos en la gráfica. Veamos algunas características de estos. Cada punto ha ido incrementando su tamaño, esto debido a la variable radio que se introdujo dentro del segundo bucle. Asimismo, estos puntos han variado su color, y esto se debe a la variable color que se introdujo dentro del primer bucle. Espero que con este ejemplo ilustrativo se haya entendido la utilidad y aplicación del comando scatter. En la siguiente sección dibujaremos una gráfica que muestra el beneficio por tonelada de una mina tomando en cuenta la ley mineral de oro. Este ejercicio nos servirá para mostrar los comandos necesarios para añadir un título a la gráfica y a los ejes de coordenadas. Primero les mostraré el archivo CSV que contiene la data que utilizaremos en este ejercicio. Vemos que el CSV está compuesto por dos columnas, ley y beneficio. Volvemos al código. Para cargar la data en el programa, vamos a hacer uso de la librería Pandas. Pandas es una librería muy utilizada en Python para Machine Learning. Por favor, déjame en los comentarios si desearían que haga un video explicando a detalle esta librería. Generalmente se importa esta librería con el nombre pd. Del mismo modo importamos Matplotlib. Utilizamos el comando readCSV para poder obtener la información del fichero mostrado. Ahora, si queremos acceder a una columna del CSV que hemos cargado en la variable df, solo debemos colocar entre corchetes el nombre de la columna. Por ejemplo, vamos a imprimir la columna beneficio. Solo tenemos que imprimir la variable df seguido del nombre beneficio. Ejecutamos y observamos que el programa nos muestra en consola los valores de dicha columna. Volvemos al código y procedemos a generar la gráfica utilizando la función plot. Ahora, si queremos añadir un título a la gráfica, utilizaremos el método title. Para agregar títulos a los ejes, se utilizan los comandos xlabel y ylabel. Guardamos y ejecutamos. Observamos que la gráfica tiene el título y títulos de eje. Se puede personalizar aún más estos elementos. Se puede cambiar fuente, tamaño, posición, entre otros. Para más información al respecto, pueden acceder a la documentación de la librería Matplotlib. El último método que veremos previo al ejercicio principal del video será el método linspace. Este método crea un arreglo matricial con elementos espaciados uniformemente en un intervalo. En el siguiente ejercicio vamos a crear un arreglo utilizando este comando. El arreglo deberá iniciar en 1 y terminar en el número 20. Y debe contener 10 elementos. La sintaxis de la función linspace es la siguiente. Escribimos el código. Imprimimos en consola el arreglo. Ejecutamos y comprobamos que el programa nos ha generado un arreglo con 10 elementos que inicia en el número 1 y finaliza en el número 20. Bueno, ahora sí procederemos a interpolar una nube de puntos para generar una superficie en 3D. Comenzamos importando las librerías necesarias. Importamos Matplotlib como PLT. También importaremos la librería básica de Machine Learning, NumPy. Importaremos Pandas porque trabajaremos con un archivo externo. Del módulo de interpolación de la librería SciPy importaremos GridData. De la librería Matplotlib importaremos el módulo ColorMaps. Finalmente importaremos BizBiz, que es una librería Python utilizada para la visualización de data 1D, 2D, 3D y hasta 4D. Utilizamos la librería Pandas para cargar el fichero nube de puntos. Aprovecho para mostrarles el archivo nube-puntos. Este archivo contiene puntos tridimensionales. Lo guardaremos en la variable df. Guardaremos las coordenadas de los puntos en las variables x, y y z. Utilizaremos el comando linspace para crear los arreglos de las variables x y y. Para ello utilizaremos sus límites mínimos y máximos. Emplearemos el método gridData para interpolar la superficie utilizando los valores x, y, z, xy y y. Este método nos permite escoger un método
En este caso seleccionaremos el método de interpolación lineal. Después tenemos que crear una especie de enmallado o matrices entre las variables x, y y. Para ello usamos el comando meshGrid. Ahora creamos la figura que va a contener el gráfico. La almacenamos en la variable fig. Después crearemos un conjunto de ejes dentro de la figura utilizando el comando addSubplot y lo llamaremos AX. Le vamos a agregar el parámetro proyección igual a 3D. Esto permite setear el gráfico como un gráfico en 3 dimensiones, X, Y y Z. Utilizamos el comando plot-surface para que se muestre la gráfica con la superficie generada gracias a la interpolación de la nube de puntos inicial. Le pasaremos como parámetro los arreglos X y G, Y y G y Z y. Ahora, para mostrar la gráfica escribimos show. Observamos la gráfica generada. Maximizamos la ventana. Podemos girar la superficie generada. Ahora, si queremos que la gráfica se muestre de otro color, solo tenemos que añadir el parámetro color al método plotSurface. Esta vez lo colorearemos de rojo. Entonces escribimos color igual a red. Otra forma de colorear es usando los color maps, aprovechando la librería CM importada al inicio del código. Entonces borraremos el parámetro color y escribiremos CMap y lo colorearemos utilizando el color map jet. Volvemos a ejecutar y observamos que la superficie se ha coloreado siguiendo el patrón de colores jet. Una de las limitaciones que podemos observar es la imposibilidad de realizar zoom para poder notar con mayor detalle. Sin embargo, hay una manera de superar esta limitación y es utilizando la librería BizBiz. Empezamos creando el objeto BizBiz base con el método GCA. Luego, para crear el enmallado, utilizaremos el comando grid al que le pasaremos los mismos parámetros que al método plotSurface de Matplotlib. Hacemos que los ejes no sean visibles. Para dar una mejor apariencia visual, el eje Z lo reduciremos a la mitad respecto a los ejes X y Y. Después creamos la aplicación BizBiz. Finalmente ejecutamos usando la función run. Se sigue generando la gráfica de Matplotlib y cuando la cerramos se abre la ventana BizBiz. Por último, si lo que queremos es ver la superficie como una superficie sólida y no un enmallado, en lugar de usar el comando grid, utilizamos el comando surf. Aprovechamos para utilizar una vez más el color map jet. Ejecutamos y observamos una superficie sólida coloreada como a nosotros nos ha parecido. Espero este video les haya servido como primer paso para seguir adentrándose en el mundo de la visualización de datos en Python, que es un proceso muy importante en el análisis de datos y Machine Learning. Saludos.